El silencio era un lujo recién descubierto, una seda invisible que se había posado sobre los hombros de Javier Castillo desde hacía 6 meses. En su pequeño apartamento de Malasaña, un santuario de techos altos y luz pálida que se filtraba por un ventanal con vistas a un patio interior, el único sonido era el rasguido de su lápiz de grafito sobre el papel berjurado. A sus 28 años, Javier estaba diseñando no solo un edificio, sino una vida entera, una que le pertenecía por primera vez. El aire olía a café recién hecho, a madera y a la soledad elegida que era, para él, sinónimo de paz. Hacía medio año que se había marchado de la casa familiar en Chamberí. No hubo un portazo, ni un grito que rasgara el aire espeso de reproches no dichos. Fue una huida silenciosa, casi quirúrgica. Una mañana de domingo, mientras su madre, Elena, orquestaba el drama del almuerzo y su hermano, Mateo, roncaba en el sofá después de otra noche de contactos profesionales, Javier metió en una mochila su portátil, un par de libros de arquitectura y la ropa que pudo sin llamar la atención. Se deslizó fuera de la puerta como un fantasma, dejando atrás el peso de una familia que lo amaba de la manera más asfixiante y costosa posible. Pensó que había cortado el cordón. Pensó que el silencio sería permanente. Pero el silencio, como todo lujo, es frágil. Su teléfono, en modo vibración sobre la mesa de dibujo, comenzó a temblar. No era un zumbido agresivo, sino un estertor insistente, como el de un animal atrapado. En la pantalla, el nombre parpadeaba. Papá. Javier lo ignoró, apretando la mandíbula. El lápiz siguió su curso, delineando la fachada de un futuro que no incluía llamadas de auxilio. La vibración cesó. Un respiro. Pero solo fue el preludio. A los pocos segundos, el teléfono volvió a la vida. Mamá. Luego otra vez. Papá. Y, como un clímax inevitable en una ópera barata, Mateo. Era una sinfonía de pánico orquestada desde el otro lado de la ciudad, y Javier era el único espectador. Se reclinó en su silla, el grafito inmóvil en su mano, y una sonrisa amarga, casi cruel, se dibujó en sus labios. El caos era la prueba de que su ausencia, por fin, había creado un vacío que no sabían cómo llenar. Durante años, él había sido el pilar invisible, el andamio que sostenía una estructura familiar podrida por dentro. Ahora que se había retirado, el edificio comenzaba a crujir. El teléfono vibró una vez más. Un mensaje de su padre. Corto, directo, desprovisto de cualquier afecto. Javier, el banco ha llamado. ¿Por qué no has pagado la hipoteca este mes? Javier releyó la frase. No era una pregunta, era una acusación. La arrogancia de dar por sentado que su deber, incluso en el exilio, era seguir siendo el proveedor. Sintió una oleada de frío placer. Este era el momento. El punto de inflexión que había estado esperando sin saberlo. Con dedos lentos y deliberados, tecleó una respuesta. Creí que me habíais dicho que no volviera. Supuse que eso incluía mis responsabilidades. Pulsó enviar, y dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa. El zumbido que siguió fue instantáneo y frenético. Una colmena de avispas furiosas atrapada bajo el cristal. Ya no era solo una llamada, era un asedio digital. Pero por primera vez en su vida, los muros de su fortaleza eran lo suficientemente altos. Por primera vez, no era él quien corría a apagar el fuego. Dejó que ardieran. Si estás leyendo esto, quizás te preguntes cómo un arquitecto de 28 años, un tipo tranquilo y metódico, terminó enredado en una red de dependencia tan tóxica. Para entenderlo, tienes que conocer a los Castillo. Tienes que entender que en mi casa, el amor no se daba, se invertía. Y siempre esperaban un retorno. Mi hermano Mateo, 5 años mayor que yo, nació con el don de la gracia.
Es de esa gente que tropieza y parece que está bailando. Desde niño, fue el sol alrededor del cual giraba el pequeño universo familiar. Sus fracasos eran experiencias de aprendizaje, sus caprichos muestras de su espíritu creativo. Dejó la universidad porque el sistema coartaba su visión. Pasó por una docena de trabajos efímeros, desde camarero en un bar de moda hasta consultor creativo, para proyectos que nunca veían la luz. Cada vez que volvía a casa, con los bolsillos vacíos y una nueva excusa brillante, mi madre Elena lo recibía con un plato de su mejor estofado y un suspiro que decía: «Pobre niño mío, el mundo no está hecho para almas tan sensibles». Mi padre, Ricardo, un hombre de silencios y principios rígidos, aplicaba una lógica distinta para cada uno de sus hijos. Para Mateo, la paciencia era infinita. «Dale tiempo», me decía cuando yo, con 16 años, ya trabajaba los fines de semana en una librería para pagarme mis cosas. Mateo tiene que encontrarse a sí mismo. A sus 33 años, Mateo seguía en plena búsqueda existencial desde el sofá del salón. Yo, en cambio, fui la inversión segura. El hijo que no daba problemas. Saqué matrículas de honor, conseguí una beca para estudiar arquitectura, me gradué el primero de mi promoción y encontré trabajo en un estudio prestigioso antes incluso de recoger el título. ¿Hubo desfiles en mi honor? No. Hubo un asentimiento de aprobación de mi padre y un «Claro, Javier, tú siempre cumples», de mi madre. Mi éxito no era motivo de celebración. Era lo esperado. Era el retorno de su inversión. Yo era el hijo fiable, el responsable, el ancla. Y a las anclas no se les aplaude por quedarse en el fondo, simplemente se espera que cumplan su función: evitar que el barco se vaya a la deriva. El amor de mi madre era una obra de teatro constante. Sus suspiros tenían una acústica perfecta para inducir la culpa. «Ay, Javier, qué difícil está todo últimamente», decía, mientras removía un guiso que perfumaba toda la casa, un aroma que antes asociaba con el hogar y que ahora me olía a trampa. Mi padre era más sutil. Dejaba caer sus bombas en conversaciones casuales. «Tu hermano lo está intentando, de verdad. Es que el mercado para los emprendedores es muy duro». Siempre era una justificación para Mateo, y una invitación implícita para que yo, el que tenía un sueldo estable, hiciera algo al respecto. Y lo hice. Durante años. Nunca les pedí un céntimo. Construí mi vida desde cero, con el sudor de mis noches en vela estudiando y mis fines de semana trabajando. Pero adivina quién sí pedía. Una y otra vez. Mateo, con sus proyectos fallidos. Y adivina de quién esperaban que solucionara el desastre cuando las facturas se acumulaban. Siempre yo. Porque a mí me iba bien. Porque yo no era un alma sensible, sino una calculadora andante. No era un abuso evidente, de gritos y golpes. Era algo más frío, más calculado. Una erosión lenta de mis límites. Una colonización de mis finanzas y de mi tiempo. Mateo podía estrellar el coche de mi padre, perder el dinero del alquiler en una mala inversión, o simplemente decidir que no le apetecía trabajar durante meses. Y ellos lo rescataban. Le pasaban la mano por el lomo y decían que ya espabilaría. Yo llegaba a casa con un ascenso y un plan de ahorro, y apenas levantaban la vista del televisor. Era como si mi única función en esa familia fuera mantener el mundo girando para que ellos pudieran vivir en él sin preocupaciones. Apreté los dientes durante años. Me dije a mí mismo que era fuerte, que podía con todo, que era lo que un buen hijo debía hacer. Mi madre repetía su mantra: «La familia es lo primero, Javier. Tenemos que mantenernos unidos». Y mi padre asentía, solemne. Y Mateo sonreía desde el sofá, porque sabía que mientras yo estuviera allí, él nunca tendría que mover un dedo. Así que cuando digo que me fui hace 6 meses, no fue un arrebato.
Fue el resultado de una presión acumulada durante una década. Fue el día en que por fin vi el juego con claridad y decidí levantarme de la mesa y abandonar la partida. El problema es que ellos seguían pensando que yo era una de sus fichas, y no se habían dado cuenta de que ahora tenía mi propio tablero. El bombardeo en mi teléfono no cesaba. La vibración era tan constante que parecía el latido de un corazón aterrorizado. La curiosidad, esa vieja traidora, me pudo. Le di la vuelta. La pantalla era un campo de batalla de notificaciones. Mamá, ¿se puede saber qué te pasa? ¿Cómo has podido hacernos esto? Nos van a echar a la calle por tu culpa. Papá. Javier, esto es muy serio. Llama ahora mismo. Podemos perder la casa. Mateo. Tío. En serio, ya vale de niñerías. Sabes que no tienen un duro. ¿Vas a dejar que lo pierdan todo solo por hacerte el ofendido? La culpa. Servida en 3 platos, con distintas guarniciones, la dramática, la pragmática y la condescendiente. Era su táctica de siempre, un ataque coordinado. Antes, habría funcionado. Me habría sentido un monstruo, habría cogido el teléfono y habría prometido arreglarlo todo. Pero algo en mí había cambiado. El andamio se había convertido en piedra. En lugar de responder, hice algo que debería haber hecho años atrás. Busqué el número del banco. Con la voz más neutra y profesional que pude impostar, llamé a la sucursal que gestionaba la hipoteca de mis padres. Buenos días. Llamo en relación con el préstamo hipotecario de Ricardo y Elena Castillo. Soy su hijo, Javier. Me he encargado de los pagos durante un tiempo y quería consultar el estado actual de la cuenta. Hubo una pausa. El tecleo de un ordenador, la música de espera insulsa. La operadora volvió a la línea, su tono ahora teñido de una cautela profesional. Un momento, por favor, señor Castillo. Sí, aquí lo tengo. La cuenta presenta un retraso considerable. ¿Considerable? Pregunté, manteniendo la calma. El último pago que yo transferí fue el del mes pasado. Sí, recibimos una transferencia, pero no cubría el total adeudado. Señor Castillo, para serle sincera, no se ha realizado un pago completo de la cuota mensual desde hace... Otro silencio, más largo esta vez. Desde hace 8 meses. 8 meses. El aire se escapó de mis pulmones en un silbido sordo. Me pasé una mano por el pelo, mirando sin ver los planos sobre mi mesa. 8 meses. Eso significaba que durante medio año, mientras yo seguía enviándoles religiosamente el dinero para la hipoteca, ellos no la habían pagado. El dinero había ido a parar a otro sitio. ¿Estás segura? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. La rabia era un metal líquido que me subía por la garganta. Completamente, señor. La deuda acumulada es significativa. De hecho, ya se ha iniciado el proceso de aviso de ejecución. Colgué el teléfono. La sonrisa amarga de antes volvió, pero ahora tenía un filo cortante. No era solo negligencia. Era un engaño, una estafa deliberada. Todo ese dinero que yo les había enviado, miles de euros que me había costado ganar, lo habían desviado. Mientras yo me apretaba el cinturón, ellos se lo estaban gastando, confiando en que yo seguiría siendo su cajero automático perpetuo. Mi siguiente llamada fue para Mateo. Era el eslabón débil. Él vivía allí. Él tenía que saberlo. Contestó al primer tono, su voz cargada de una falsa urgencia. Javi, por fin. Tienes que arreglar esto, tío. Mamá está hecha un mar de... Una pregunta rápida, Mateo. Le corté en seco. Mi voz era puro hielo. ¿Dónde ha ido a parar todo el dinero que he estado enviando para la hipoteca durante el último año? Silencio. Un silencio denso. Culpable. Pude oír su respiración al otro lado de la línea. No sé de qué me hablas, tartamudeó. Solté una risa, pero no tenía nada de alegre. Venga ya, Mateo.
Vives en esa casa. No me digas que no te diste cuenta de que a papá y a mamá de repente les sobraba el dinero mientras yo me dejaba la piel para manteneros a flote. Volvió a dudar, y luego su voz se endureció, buscando refugio en la ofensa. ¿Pero tú te oyes? Son nuestros padres. Necesitaban ayuda. Oh, lo entiendo perfectamente, repliqué. El hielo en mi voz empezaba a hervir. Entendí cada mes que os enviaba mi dinero. Lo que ahora entiendo es que me habéis estado mintiendo a la cara, quedándoos con mi pasta. Y ahora os entra el pánico porque se os ha cerrado el grifo. Sois unos parásitos. Eres un cabrón sin corazón, escupió. No. Soy un arquitecto. Y sé reconocer una estructura a punto de derrumbarse. Esta vez, voy a disfrutar viendo cómo caen los escombros. Disfruta del espectáculo. Colgué antes de que pudiera responder. Inmediatamente, el nombre de mi madre apareció en la pantalla. Esta vez, respondí. Quería oírlo. Quería que la farsa se desmoronara en directo. Javier, ¿cómo te atreves a hablarle así a tu hermano? Su voz era un chillido de indignación. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Mantuve la calma, saboreando cada palabra. Hablemos de hacer cosas, mamá. Por ejemplo, hablemos de lo que habéis hecho con mi dinero durante los últimos 8 meses. Porque curiosamente, al banco no ha llegado. Se hizo un silencio sepulcral. Pude imaginarla al otro lado, con la cara descompuesta, buscando una salida. No sabes nada. Mateo ha tenido muchos gastos. Su proyecto... ¿Su proyecto? Repetí, incrédulo. ¿Qué proyecto? ¿El gastrobar que se hundió antes de abrir? ¿La línea de camisetas que nunca se imprimió? ¿He estado pagando yo los delirios de grandeza de Mateo mientras vosotros dejabais que el banco nos quitara la casa? Mi padre debió de arrebatarle el teléfono, porque su voz, más grave y temblorosa, llenó la línea. Hijo, escúchame. Nos hemos equivocado. Las cosas se nos fueron de las manos. Solo necesitamos que nos ayudes este mes, solo para parar el golpe. Luego te lo devolvemos, te lo juro. Sentí una punzada, no de culpa, sino de una furia helada y lúcida. Eran incorregibles. Entonces vended la casa, dije, mi voz plana, sin emoción. Se oyó el grito ahogado de mi madre de fondo. No podemos vender la casa. Es el hogar de la familia. Pues parece que tenéis un problema, repliqué, encogiéndome de hombros aunque no pudieran verme. Un problema que habéis creado vosotros solitos. Javier, por favor, sé razonable, suplicó mi padre. Fui razonable durante 10 años, papá. Fui comprensivo, fui generoso y fui un idiota. Se acabó. Arreglad vuestro propio desastre. Aprended, por una vez en vuestra vida, a vivir con las consecuencias de vuestros actos. Eres nuestro hijo. Es tu deber ayudarnos, gritó, su desesperación rompiendo la última barrera de compostura. Una sonrisa triste se dibujó en mi rostro. No, papá. Mi deber es conmigo mismo. Y parece que vais a tener que apañároslas sin mí. Y colgué. El teléfono siguió sonando, vibrando, iluminándose con la agonía de su mundo derrumbándose. Pero para mí, era el sonido de la libertad. Eran las cadenas rompiéndose, una a una. Me habían engañado, me habían utilizado y me habían subestimado. Y ahora estaban solos. El silencio que siguió a mi decisión de apagar el teléfono fue diferente. No era la calma sedosa de antes, sino un silencio denso, cargado de finalidad. Era el silencio que queda después de una demolición controlada. El polvo aún estaba en el aire, pero la estructura inservible ya no estaba. Pasaron 2 días. 2 días en los que no existí para ellos, y ellos no existieron para mí. Trabajé en mis planos con una concentración febril, comí de pie en la cocina y dormí un sueño profundo y sin sueños por primera vez en años. Estaba construyendo mi paz, ladrillo a ladrillo. La tarde del tercer día,
El timbre de mi apartamento sonó. Un sonido discordante. Una invasión. No esperaba a nadie. Miré por la mirilla, y el corazón me dio un vuelco. Eran ellos. Los tres. Mi padre, con el rostro demacrado y los hombros caídos. Mi madre, con los ojos hinchados y rojos, aferrada a su brazo como si fuera a desmayarse. Y Mateo, un paso por detrás, con una expresión que era una mezcla de resentimiento y pánico. Una estampa de derrota. Por un instante, dudé. La vieja programación, el instinto de hijo, me gritó que abriera y los consolara. Pero entonces recordé los 8 meses de mentiras, la década de sacrificios ignorados. Respiré hondo y abrí la puerta, pero me quedé en el umbral, bloqueando el paso. ¿Qué queréis? Mi voz sonó más dura de lo que pretendía. Fue mi madre la que habló primero, su voz un susurro roto. ¿Nos vas a dejar aquí, en el rellano? ¿Como a extraños? Eso es lo que somos ahora, ¿no? Repliqué, mirándola a los ojos. Al menos, eso es lo que me habéis demostrado. Ricardo dio un paso al frente. Javier, hemos venido a hablar, como una familia. Se os ha hecho un poco tarde para eso, papá. La familia no se estafa entre sí. La palabra estafa flotó en el aire viciado del pasillo. Mateo dio un respingo, ofendido. No te pases, tío. Fue un préstamo. Te lo íbamos a devolver. ¿Ah, sí? ¿Cuándo? ¿Cuando tu enésimo proyecto genial diera sus frutos? Le espeté, sin apartar la vista de mis padres. ¿Sabéis lo que he sentido estos días? Alivio. Alivio de no tener que llevar vuestro peso sobre mi espalda, y no pienso volver a cargarlo. Nunca. Elena rompió a llorar, un sollozo teatral y desgarrador. Tu propia madre, Javier. Vas a dejar a tu madre en la calle. Todo lo que he hecho por ti, las noches sin dormir, los sacrificios. Basta, mamá. La corté, y esta vez mi voz fue sorprendentemente suave, pero firme. No funciona. Ese truco ya no funciona conmigo. Todos los sacrificios que hicisteis, si es que los hubo, los he pagado con creces, con intereses. Mi deuda con vosotros está saldada. Me miraron, los tres, como si estuviera hablando en un idioma extranjero. Quizás lo hacía. Hablaba el lenguaje de los límites, de la autoestima, algo que ellos nunca habían entendido ni respetado en mí. El banco nos ha dado una semana, dijo mi padre, su voz apenas un murmullo. Una semana para pagar la deuda acumulada o inician el desahucio. Asentí lentamente. Pues tenéis una semana para encontrar una solución. Vended el coche. Pedid un préstamo personal. Que Mateo encuentre un trabajo de verdad. Hay opciones cuando uno está dispuesto a asumir la responsabilidad. No nos da tiempo. Es mucho dinero, gimió mi madre. Es el precio de vuestras decisiones, dije, y di un paso atrás, preparándome para cerrar la puerta. Lo siento. De verdad que siento que hayamos llegado a esto, pero no siento mi decisión. Elena intentó un último recurso. Se abalanzó, tratando de abrazarme, de aferrarse a mí. Hijo, por favor, no nos hagas esto. Con una delicadeza que me sorprendió a mí mismo, la aparté. No con rabia, sino con una finalidad tranquila. Puse mi mano en su hombro y la empujé suavemente hacia atrás. Adiós, mamá. Cerré la puerta. El sonido del cerrojo al girar fue el punto final más rotundo que había escrito en mi vida. Me apoyé en la madera, escuchando sus voces ahogadas al otro lado, una mezcla de súplicas e insultos que poco a poco se fueron apagando mientras bajaban las escaleras. Cuando el silencio regresó, era absoluto. Definitivo. Caminé hacia el ventanal y miré las luces de Madrid que empezaban a encenderse. La ciudad era un organismo vivo, un entramado de millones de vidas, cada una con sus propias cargas y sus propias batallas. Y por primera vez, yo era solo una de ellas, ni más ni menos. Ya no era el salvador de nadie,
ni el pilar de nadie, ni el cajero de nadie. Sobre mi mesa de dibujo, los planos del nuevo edificio esperaban. Líneas limpias, estructuras sólidas, cimientos bien calculados. Cogí mi lápiz. El peso en mi mano era familiar, reconfortante. Ya no tenía que apuntalar las ruinas del pasado. Por fin, era libre para construir.